molesta un poco cuando uno ve que sale, por ejemplo, el ministro Longueira diciendo que está valorando el IPC de julio y que esto asegura que el gobierno ha sido capaz de contener los efectos de la crisis. Y yo me vuelvo a preguntar, y lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa, señor Longueira, ¿qué crisis? Desempleo absolutamente con récord histórico. Y Masek absolutamente sorprendiendo con las expectativas. Ojo, hay un tema que tenemos que tener la preocupación de que el IMASEC fuertemente el impulso ha venido dado por la demanda interna, pero estamos con un crecimiento que sorprendió gratamente con buenas noticias al mercado. Y tenemos una inflación controlada. ¿De qué crisis me están hablando? Insisto, tenemos que hablar de que hay crisis en la zona euro, pero ¿qué es la zona euro? O sea, Estados Unidos se está recuperando, entonces, ojo, de acuerdo, tenemos que ser prudentes, va a venir un proceso de desaceleración, la inflación, ¿no es cierto? O sea, había una desaceleración ya de elementos subyacentes, de exportaciones, de importaciones, pero dejemos de hablar de crisis. Entonces, la gente al final vive en esta paranoia en donde lo que están haciendo... O sea, tú dices ya partimos más porque empieza una paranoia y un miedo constante. Y estos son profecías autocumplidas. Pero ¿cómo le metemos certeza a la gente, Marcelo? ¿Cómo le metemos certeza a la gente en su vida cotidiana? ¿Cómo la economía se involucra y le dice a las personas, oye, estamos trabajando para que ustedes tengan una mejor vida, para que puedan ser felices, para que... Bueno, lo que pasa es que hay que entender que la problemática, o sea, los temas sobre los cuales la economía, digamos, está involucrada, dice relación con el problema más macroeconómico, ¿no? O sea, el cómo se administran los recursos colectivos, ¿no? Los que existen en el país para los distintos problemas. Para eso existe la ingeniería económica, la ingeniería comercial, que eso para los temas más micro, ¿no? Pero son importantes los temas macroeconómicos, porque determinan lo que pasa hacia abajo, ¿no? Si tú defines una estructura tributaria en donde la carga de la recaudación de impuestos recae sobre la gran mayoría que vive endeudada, que tiene que pagar la educación, que tiene que pagar la salud, mal. ¿No? Pero si tú modificas esa estructura tributaria y generas una forma en donde los ingresos se van recaudando de tal manera que los que tienen más ingresos recaudan más y eso se convierte en bienes públicos, educación, salud, infraestructura, tú ya tienes una solución. Pero de esa manera actúa la economía. De esa manera actúan los economistas, porque lo que la gente tiene que entender que el problema, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y por eso yo te decía que los economistas son los grandes responsables de estos macro problemas. Porque nuestra tarea, ¿para qué existen los economistas? Porque tenemos recursos escasos, tenemos que asignar de una manera inteligente, razonable, justa, los recursos disponibles que tiene una sociedad. ¿Y cuáles son esos recursos? El cobre, la celulosa, el suelo productivo, los ingresos que generan todos los años las personas, todo eso son los recursos que tú tienes que asignar y tienes que proponer políticas, es decir, formas en cómo estos recursos se administran de tal manera de asegurar el bienestar colectivo en su máxima expresión. Eso es lo que hay que hacer, cosa que los economistas no hacen. De hecho, Marcel, cuando nosotros tomamos, por ejemplo, la distribución de ingresos de Suecia, que es una de las economías más admiradas dentro del mundo a nivel global, y tú ves la distribución del ingreso, es muy similar a la de Chile. De hecho, lo hemos dicho en capítulos anteriores. Pero cuando tú le introduces el factor correctivo de ingreso, el coeficiente Gini, que viene a medir la desigualdad, tiende a bajar a un 0,3, uno es mucha desigualdad, 0 muy poca desigualdad, baja de un 0,55, 0,60 a un 0,30. O sea, vale decir, cuando yo meto la medida correctiva del ingreso para generar igualdad, para evitar la brecha del impuesto, tiende a funcionar. Pero en Chile le metemos el factor correctivo de ingreso y prácticamente sigue exactamente igual. O sea, antes de impuestos es la misma desigualdad que después de impuestos. De hecho, los impuestos no corrigen nada. De hecho, tú acá le metes, perdón, Marcel, que te interrumpa, pero acá tú metes, si no metes el factor bono, la desigualdad también sería mucho más grande de la que se está mostrando. De hecho, hoy día el bono tiende de alguna manera a mitigar... inventar el concepto de bono republic. Ah, claro. Banana, república bananera, república bonera. Porque el bono tiende de alguna manera a disminuir la brecha, pues le esté pasando dinero en efectivo a las personas al bolsillo. Entonces, hay elementos que tenemos que considerar en la totalidad, tenemos que dejar de ver las cosas tan parcializadas, y el problema es que, nuevamente, en términos políticos, lo que se está haciendo, se están viendo los temas salario mínimo por un lado,
apoyo a la pyme por otro, reforma tributaria por otro, el tema hoy día que está tan en boga, que mostró lo frágil que es el tema de la FP cuando están, ¿no es cierto?, obligadas a, ¿no es cierto?, a poner cierta cantidad de montos en diferentes vehículos de rentabilidad. Entonces nos damos cuenta de que todo se ve por separado y a la larga este tema no lo puedo ver por separado. Entonces necesito que me digan cosas no tan macro, sino que se tienen lo micro. No hay forma de ver lo micro si yo no tengo los lineamientos de lo macro. De alguna manera lo macro es la estrategia y lo micro es la táctica. ¿Cómo hago con esta sumatoria de tácticas para poder cumplir esa estrategia que es la macro, la que me mueve todo lo que yo quiero construir como país? Y ahí es donde estamos fallando, y estamos fallando hace mucho tiempo, y estamos además asincrónicos con las necesidades que está pidiendo hoy día la sociedad. Ahora, ¿por qué los economistas no están funcionando como deberían funcionar? Ahí entramos en el problema político, ¿no? Porque finalmente los economistas, digamos, o la ciencia económica va a proponer políticas en función de... son políticas que se proponen colectivamente, ¿no? Lo que pasa con los impuestos, lo que pasa con el cobre, lo que pasa con la celulosa, son políticas macro que van a determinar mucho el comportamiento independiente, individual, propio de alguna empresa o de una familia, ¿no? Ahora, ¿por qué los economistas o por qué la economía hoy día en Chile propone políticas que son completamente fuera de la realidad, que no son conducentes a mejorar el nivel de vida de las personas? Al revés, las políticas que está proponiendo la economía tienden a acrecentar las desigualdades, a acrecentar el abuso, a disminuir la capacidad de las personas de tener un estándar de vida mínimamente aceptable. Y ahí entramos en la política. Y ahí es donde, porque finalmente, ¿al servicio de quién está la economía? Está al servicio de lo público, ¿no? Y si lo público no es democrático, si las decisiones políticas, lo que se debe hacer y no se debe hacer en una sociedad, las políticas que se deben implementar y no se deben implementar, no responden ni corresponden al interés de la mayoría, entonces nosotros tenemos que deducir que el problema está en la génesis del poder. Y la génesis del poder hoy día en Chile es cuestión de verlo en todos lados, ¿no? En todos lados. Enersis, por ejemplo, decide algo de una manera absolutamente descabellada, abusiva, de un nivel de absurdo, ¿no? Deciden algo que beneficia al inversionista extranjero pero de legal. una manera brutal. Ese es el problema. Es legal. Legal. Pues, el problema de hoy día con la legalidad es que la legalidad es lo más ilegítimo que hay. Y se riñe con la ética, lo legal. Y más encima se enojan todavía. Y más encima les parece mal. Y se enojan el señor Somerville, que es un gran defensor de los intereses del capitalismo más concentrado que hay en este país. Se enoja porque estas cosas son... Dice, este no es un país serio. Él dice que no es un país serio. Fíjate quién lo dice. Uno de los representantes de la falta de seriedad de la economía y de lo que es este país, el señor Somerville, al servicio siempre de los intereses de quienes concentran el ingreso, de quienes tienen todo el poder. Dice, aquí estas son decisiones que se están tomando desde la calle. Como si la calle no tuviera ninguna relevancia, como si fuera el despojo de esta sociedad. Y aparte que las directoras de la FP, la super de valores también en la calle. O sea, yo creo que entonces, ahí también fue, uno se pregunta, por decirlo poco, ¿por qué la economía no está al servicio del interés público? Porque aquí lo que está fallando es la representación política. Es cómo se gesta y se genera el poder que representa a estas grandes mayorías. Y ahí está el problema. El sistema de financiamiento de campañas políticas, la concentración de los medios de comunicación, la forma en cómo se elige el sistema binominal, la constitución que ampara cosas como Endesa España. La concentración de las empresas. Entonces, ahí es donde hay que tener claro que el problema es de génesis política. Y esta situación de estudiantes que están descontentos porque la educación es mala, y no solamente es mala, sino que además es cara, y después vienen los sectores marginales, digamos, que tienen este único espacio, el único espacio que tienen esos sectores de expresar su descontento. ¿Alguien le ha preguntado a esos cabros que andan tirando piedras cuál es su descontento? ¿De dónde vienen? ¿Han estudiado la historia de esos cabros? ¿Por qué están en las calles tirando piedras? ¿Por qué están enojados? No les importa. Ojalá los metan presos y lo hagan desaparecer. Esa es la solución. ¿Y cuál es esa solución? ¿A quién le conviene esa solución?
a quienes tienen el control total de esta sociedad. Entonces, mientras no intervengamos ahí, en la génesis del poder, esto va a acrecentarse. No sacan nada con más policía, más represión, más persecución, porque va creciendo. Es una bola que va creciendo. Mientras más prohíben, más se expresa el descontento. Entonces, aquí hay que ahora empezar a pensar cómo se resuelve esto desde la génesis del poder, y ahí es donde nosotros tenemos que hacer las transformaciones, hacer que esta sociedad sea democrática en todos los aspectos.